Son las 3 de la madrugada. La casa está completamente en silencio. Todo está oscuro, quieto, casi inmóvil. Estás medio dormido, apenas consciente, cuando de pronto lo escuchas. No es llanto, no es incomodidad, no es ese sonido que esperas de un bebé a esa hora. Es risa, una risa real, profunda, espontánea. Esa risa que normalmente requiere minutos de juegos, de caricias, de atención. Pero ahora está ocurriendo sola, en la oscuridad. Te incorporas lentamente, miras hacia la cuna, y ahí está tu bebé. Completamente despierto, con los ojos abiertos, mirando fijamente hacia un rincón del techo. Sonríe, se mueve, extiende la mano como si estuviera interactuando con algo, con alguien. Pero cuando tú miras, no hay nada. Solo una pared, una esquina, sombras suaves formadas por la luz tenue de la habitación. Y sin embargo, tu bebé está fascinado. Cualquier padre que ha vivido este momento reconoce la sensación. Esa mezcla de curiosidad, incomodidad, incluso un ligero escalofrío. Llamas a tu pareja en voz baja, como si no quisieras interrumpir algo. ¿Está viendo algo?, preguntas. Y en cuestión de minutos, tu mente comienza a llenar los espacios vacíos. Historias, teorías, explicaciones que no terminan de encajar. Muchos terminan haciendo lo mismo. Buscan respuestas, caen en foros, en discusiones, en explicaciones que van desde lo paranormal hasta lo inexplicable. Pero lo que casi nadie te dice es que lo que está ocurriendo en ese momento no tiene nada de sobrenatural. Es mucho más impresionante que eso. Es uno de los procesos neurológicos más complejos que existen, ocurriendo dentro del cerebro de tu bebé en tiempo real. Y lo más increíble es que sucede todos los días. Durante años se ha repetido una idea que parece tranquilizadora, que los bebés son aleatorios, que su cerebro no está desarrollado, que reaccionan a cualquier estímulo sin sentido, que no ven bien, que no entienden lo que pasa a su alrededor, que no hay que pensar demasiado en lo que hacen. Suena lógico, pero es completamente falso, porque la realidad es mucho más fascinante. Un bebé nace con aproximadamente 100.000 millones de neuronas, la misma cantidad que tú tienes ahora como adulto. Pero hay una diferencia fundamental. Esas neuronas aún no están completamente conectadas. Es como una ciudad donde todos los edificios ya existen, pero las carreteras apenas están comenzando a construirse. Y esas conexiones no se forman solas, se construyen a partir de la experiencia. Cada imagen, cada sonido, cada textura, cada sombra, cada rostro, cada pequeño detalle que el bebé percibe, genera actividad eléctrica en el cerebro. Y esa actividad no es temporal. Está literalmente moldeando la estructura física del cerebro. Así que cuando tu bebé está mirando fijamente ese rincón del techo, no está haciendo nada. Está trabajando a un nivel de procesamiento que tú jamás volverás a experimentar en toda tu vida. Y esa risa no es aleatoria, no es ruido, es una respuesta. Pero para entender a qué está respondiendo, primero tenemos que entender cómo ve el mundo realmente un bebé. Porque no lo ve como tú, y en algunos aspectos lo ve incluso mejor. Durante décadas, la ciencia sostuvo una idea que parecía lógica, que los bebés prácticamente no veían bien, que su mundo era borroso, difuso, lleno de formas sin definición, como si vivieran dentro de una especie de neblina visual que poco a poco se iba aclarando con el tiempo. Bajo esa creencia, todo lo que hacía un bebé con la mirada parecía simple, casi automático, como si respondiera únicamente a estímulos básicos sin ningún tipo de procesamiento real. Pero en los últimos años, esa idea ha sido completamente desmontada. Investigaciones en múltiples universidades, utilizando tecnología avanzada de seguimiento ocular, la misma que se usa para estudiar cómo leen los adultos o cómo toman decisiones visuales, han permitido mapear con precisión qué observan los bebés, durante cuánto tiempo y con qué nivel de atención. Y lo que encontraron es, en muchos sentidos, desconcertante. Los bebés no ven el mundo peor que nosotros, lo ven diferente. Su sistema visual está optimizado para detectar patrones específicos con una precisión sorprendente. Están especialmente diseñados para identificar contrastes fuertes, bordes definidos, movimientos sutiles en la periferia y, sobre todo, rostros. Esto significa que, en una habitación común, lo que para ti puede parecer un rincón sin importancia, como la unión entre la pared y el techo, para el cerebro de un bebé es uno de los puntos visualmente más interesantes del entorno. Esa línea recta, ese contraste entre dos superficies, esa ligera variación de luz, se convierte en un estímulo de alto valor. No es un vacío, es información. Pero lo más fascinante es que los bebés no solo reaccionan a lo que ven, lo anticipan. Estudios publicados en revistas científicas como Current Biology han demostrado que, desde los 4 meses de edad,
Los bebés ya son capaces de realizar lo que se conoce como procesamiento visual predictivo. Es decir, no se limitan a observar pasivamente, sino que generan expectativas sobre lo que va a suceder a continuación. Su cerebro construye pequeños modelos del mundo en tiempo real, predice movimientos, cambios de luz, desplazamientos de sombras, y luego compara esas predicciones con lo que realmente ocurre. Cuando algo coincide con lo que esperaban, el cerebro lo registra. Pero cuando algo rompe esa expectativa de forma inesperada, sin representar una amenaza, ocurre algo increíble. Se activan circuitos de recompensa, y eso puede provocar risa. Esa risa que escuchas a las 3 de la mañana no es casual, no es ruido, es una respuesta cognitiva. Es el cerebro del bebé diciendo, algo cambió, algo no encaja con lo que esperaba. Y eso es interesante. Es aprendizaje en estado puro. Es el momento exacto en el que el cerebro actualiza su modelo de la realidad. Así que cuando tu bebé mira fijamente ese rincón del techo, siguiendo una sombra que apenas se mueve, reaccionando a cambios que tú ni siquiera percibes, no está imaginando cosas al azar. Está experimentando uno de los procesos más complejos del desarrollo humano, la construcción activa de la percepción. Pero esto apenas es la superficie, porque hay algo aún más profundo ocurriendo en ese mismo momento. Algo que explica por qué, en tantas ocasiones, ese algo invisible parece tener forma de rostro. Ahora es momento de entender algo que cambia por completo la forma en que interpretas esa escena de las 3 de la mañana. Porque no es solo que tu bebé esté mirando a una esquina, es que muy probablemente está viendo algo que para su cerebro sí tiene sentido. Algo que para él no es vacío, sino presencia. Y la clave de todo esto está en una estructura específica del cerebro humano. Un sistema diseñado exclusivamente para detectar rostros. Dentro de tu cerebro, en el lóbulo temporal derecho, existe una región llamada área fusiforme facial. Su función es tan específica como poderosa: identificar rostros, no objetos, no formas generales, rostros. Es un sistema extremadamente rápido, capaz de reconocer una cara en apenas milisegundos, incluso antes de que seas consciente de haberla visto. Es el motivo por el que puedes identificar a alguien en una multitud o notar cuando alguien te está mirando sin siquiera pensarlo. Pero aquí viene lo realmente interesante. Ese sistema no solo detecta rostros reales, detecta patrones que parecen rostros. 2 puntos que se asemejen a ojos, una línea que sugiera una boca. Eso es suficiente para activarlo. Por eso los adultos ven caras en las nubes, en la textura de una pared, en la disposición de luces en la noche. Es un fenómeno conocido como pareidolia. El cerebro prefiere equivocarse viendo una cara donde no la hay, antes que ignorar una cara real. Ahora imagina ese sistema, pero en su versión inicial. En un bebé ese mecanismo no solo está activo, está hiperactivo. Desde las primeras horas de vida, incluso antes de haber tenido experiencia visual significativa, los bebés ya muestran una clara preferencia por configuraciones que se asemejan a un rostro. Esto no es aprendizaje, es programación biológica. Es una herramienta evolutiva diseñada para asegurar que el bebé se conecte con otros humanos lo antes posible. Pero al no estar completamente calibrado, ese sistema se dispara con mucha más facilidad. Lo que para ti es una simple sombra en el techo, para el cerebro de un bebé puede parecer una cara. La intersección de líneas, la forma de una luz proyectada, incluso la textura del techo, pueden activar ese sistema de reconocimiento facial. Y en ese momento, lo que el bebé percibe no es una abstracción, es alguien, una presencia, un rostro construido a partir de la información disponible. Y ahí ocurre algo increíble. El bebé reacciona emocionalmente, sonríe, se emociona, extiende la mano, intenta interactuar, porque para su cerebro eso que está viendo no es un error, es una oportunidad. Es una práctica. Es el entrenamiento de uno de los sistemas más importantes para la supervivencia humana, la conexión social. Y aquí viene el giro más poderoso. Investigaciones realizadas en la Universidad de Yale han demostrado que los bebés que detectan más rostros en patrones ambiguos, es decir, aquellos cuyo sistema de reconocimiento facial es más activo, tienden a desarrollar más rápidamente habilidades sociales y de lenguaje. Es decir, ver caras donde no las hay no es un fallo, es una ventaja. Cada una de esas caras fantasma es una repetición, un ejercicio, una forma de entrenar el cerebro para reconocer expresiones reales en el futuro. Es como si el cerebro estuviera practicando constantemente,
utilizando cualquier estímulo disponible para perfeccionar su capacidad de leer a otros seres humanos. Tu bebé no está confundido, está entrenando. Está utilizando el entorno, la luz, las sombras, los patrones, para construir algo que en pocos meses le permitirá hacer algo extraordinario, entenderte sin palabras, y cuando sonríe a ese alguien invisible, no está reaccionando a la nada, está respondiendo a una creación de su propio cerebro, una figura construida a partir de la realidad y de su imaginación en desarrollo. Pero hay algo aún más sorprendente, porque ese fenómeno no ocurre en cualquier momento del día. Sucede con una precisión casi inquietante, a la misma hora, alrededor de las 3 de la mañana. Y eso tampoco es casualidad. Ahora que entiendes que tu bebé no está mirando la nada, sino patrones, rostros construidos por su propio cerebro y estímulos altamente procesados, hay una pregunta que se vuelve inevitable. ¿Por qué ocurre casi siempre a la misma hora? ¿Por qué tantas historias coinciden en ese momento específico de la madrugada, cuando todo está en silencio, cuando el mundo parece detenido, y el bebé inexplicablemente está despierto, observando y riendo? La respuesta está en algo que está ocurriendo dentro de su cerebro mientras duerme, o mejor dicho, mientras parece dormir. Los adultos pasamos aproximadamente el 20% de nuestro sueño en fase REM, una etapa caracterizada por movimientos oculares rápidos, actividad cerebral intensa y, sobre todo, sueños. Es el momento donde el cerebro organiza recuerdos, procesa emociones y genera imágenes internas. Pero en los bebés, esto funciona de una manera completamente distinta. Un recién nacido puede pasar hasta el 50% de su tiempo de sueño en fase REM. Sí, más del doble que un adulto. Y entre los 3 y 5 meses de edad, justo la etapa donde muchos padres comienzan a notar estas risas nocturnas, existe un pico muy específico en la actividad REM que ocurre en la mayoría de los bebés entre las 2:00 y las 4:00 de la mañana. Ese momento no es casualidad. Es el punto donde el cerebro del bebé alcanza uno de sus niveles más altos de actividad interna. Pero aquí es donde todo se vuelve realmente fascinante. Durante esta fase, el cerebro del bebé no solo está procesando información del día, está generando actividad por sí mismo. Lo que los neurocientíficos llaman activación neural espontánea. Es decir, el cerebro comienza a producir patrones, imágenes, señales, sin necesidad de estímulos externos. En los adultos esto se traduce en sueños, pero en los bebés ocurre algo distinto. Su cerebro aún no tiene completamente desarrollados los sistemas que separan la percepción externa de la interna. Las conexiones entre la corteza visual y la corteza prefrontal, encargada de filtrar y organizar la información, todavía están en construcción, y eso provoca algo único. Las imágenes generadas por el cerebro se mezclan con la realidad. Tu bebé no está solo mirando la esquina del techo, está viendo la esquina, y al mismo tiempo, está viendo lo que su mente está creando. Ambas cosas ocurren en el mismo canal de percepción, sin filtro, sin separación, sin la capacidad de distinguir entre lo que está afuera y lo que está dentro. Es un estado neurológico que no tiene equivalente en la vida adulta. Lo más cercano sería ese momento justo antes de dormir, cuando empiezas a ver imágenes, formas, escenas fugaces, pero incluso eso es apenas una sombra de lo que experimenta un bebé, porque en ese momento tu bebé está, literalmente, soñando despierto. Y ahora todo comienza a tener sentido. Esa risa, esa mirada fija, ese intento de interacción con algo que no está ahí. No es imaginación sin sentido, es una experiencia real para su cerebro. Está viendo movimiento, patrones, rostros, estímulos que su mente está generando, y reaccionando a ellos como reaccionaría a cualquier otra experiencia. Y lo hace con emoción, con curiosidad, con alegría, porque para su cerebro, todo es nuevo. Todo es interesante, todo es digno de ser explorado, y en medio de esa mezcla entre realidad y proyección interna, ocurre algo aún más importante, algo que no tiene que ver solo con lo que el bebé ve, sino con lo que tú sientes al verlo. Porque si alguna vez has estado ahí, en silencio, observando a tu bebé reírse de algo invisible, sabes que hay algo en ese momento que te impacta profundamente, y eso tampoco es casualidad. Si alguna vez has estado en esa escena, en silencio, mirando a tu bebé reírse de algo que tú no puedes ver, sabes que hay algo en ese momento que no se puede explicar fácilmente. No es solo ternura, no es solo curiosidad. Es una sensación más profunda, casi como si estuvieras presenciando algo importante, algo que ocurre en un nivel que no alcanzas a comprender del todo.
Y lo más sorprendente es que esa sensación también tiene una explicación científica. Dentro de tu cerebro existe un sistema diseñado específicamente para conectar con los demás. Las neuronas espejo. Estas células tienen una característica única. No solo se activan cuando tú realizas una acción, también lo hacen cuando observas a otra persona realizarla. Es decir, cuando ves a alguien sonreír, una parte de tu cerebro ensaya esa misma sonrisa. Cuando ves a alguien sentir alegría, tu cerebro reproduce esa emoción internamente. Es la base biológica de la empatía. Y aquí es donde todo encaja. Cuando tu bebé ríe, especialmente esa risa profunda, genuina, descontrolada, tu cerebro responde de forma automática. Se activan regiones asociadas al placer, a la conexión, al vínculo emocional. Investigaciones han demostrado que la risa de un bebé activa el sistema de recompensa en el cerebro adulto de forma incluso más intensa que la risa de otro adulto. No es casualidad. Tu cerebro está diseñado para responder a eso, para acercarte, para conectar, para proteger. Y en ese momento, se crea un bucle. Tu bebé ríe al ver algo que su mente ha construido. Tú respondes con emoción. Tu rostro cambia, tu expresión se suaviza, tus ojos se iluminan. El bebé, cuyo sistema de detección de rostros está funcionando al máximo, capta ese cambio inmediatamente, percibe tu emoción y responde a ella. Ríe más. Tú sientes más. Te acercas. Y ese ciclo se repite, se fortalece, se vuelve más intenso. Y en medio de ese intercambio aparentemente simple, está ocurriendo algo fundamental. Tu bebé está aprendiendo que su mundo interno importa, que lo que siente genera respuesta, que existe una conexión entre lo que ocurre dentro de él y lo que ocurre fuera. Ese es el primer paso en la construcción de la identidad, el inicio de algo mucho más grande. El nacimiento del yo. Porque antes de ese momento, el bebé no se percibe como una entidad separada del mundo, pero cuando descubre que su risa provoca una reacción, que su emoción genera una respuesta, comienza a formarse una idea básica, pero poderosa. Yo existo y el mundo responde a mí. Y eso lo cambia todo. Ahora, la próxima vez que despiertes en la madrugada y escuches esa risa inesperada, no lo veas como algo extraño. No lo interpretes como algo inexplicable. No busques respuestas en lo desconocido. Lo que estás viendo es algo mucho más extraordinario. Estás viendo un cerebro construyendo su realidad. Estás viendo una mente descubriendo patrones, creando significados, experimentando emociones por primera vez. Estás viendo cómo un ser humano comienza a entender el mundo y a entenderse a sí mismo. Ese rincón del techo no está vacío. Está lleno de estímulos, de patrones, de proyecciones mentales, de experiencias que para tu bebé son completamente reales. Y en medio de todo eso, hay algo más. Hay aprendizaje, hay conexión, hay conciencia. Porque esa risa a las 3 de la mañana no es ruido, es descubrimiento. Es el momento en el que tu bebé, sin saberlo, está dando pequeños pasos hacia algo inmenso, hacia entender qué es el mundo, qué son las emociones, qué significa estar vivo. Y tú, no solo eres parte de ese proceso, eres el testigo, el punto de referencia, la conexión más importante que tiene en ese momento. Así que la próxima vez que esa mirada se cruce con la tuya, o que esa risa rompa el silencio de la noche, no la interrumpas, respóndela. Porque en ese instante no estás viendo algo extraño, estás viendo una conciencia encenderse. Y eso es una de las cosas más extraordinarias que existen. Si este video cambió la forma en que entiendes a tu bebé, suscríbete, porque muchas de las cosas que parecen simples, en realidad son las más complejas. Y en el siguiente video vamos a explorar otra de esas preguntas que todos los padres se hacen, pero pocos entienden realmente. ¿Por qué tu bebé llora más cuando te ve después de haber estado sin ti? La respuesta no es lo que imaginas, y cuando la entiendas, todo cambia.